Baltasar Porcel y Pujol, el hombre de Andratx, que ha creado literariamente lo que alguien ha llamado el mito de Andratx. Nació allí, en Mallorca, el día 14 de marzo de 1937. El joven periodista, narrador y dramaturgo nos muestra, sobre todo en su obra de creación, de una manera constante, casi obsesiva, el clima, el paisaje, el ambiente, los hombres de Andratx. Andratx ha representado mucho, naturalmente, aparte de ser el lugar de tu nacimiento. Quiero decir, su contorno, su historia, sus tradiciones han pesado en tu formación de una manera decisiva. Sí, yo leí alguna vez que la literatura es solo recuerdo, no sé. Por ejemplo, Hemingway pensaba esto, Pavese pensaba esto, y quizás sí, cuando eres niño necesitas necesitas respuestas a tus constantes preguntas. No sabes qué es este objeto, el otro, un paisaje. Y quizá esta impronta, esta formación es lo que hace al hombre y al escritor. En mi caso, además, mi pueblo es un pequeño pueblo aislado en el oeste de la isla de Mallorca, es decir, es una isla en una isla. Ahora, imagínate el año, qué sé yo, 1943, lo que era, ¿no? La carretera para llegar a la ciudad, a la capital de la isla, era una carretera muy difícil. A la vez te encontrabas con que prácticamente no había coches, había muy pocos coches, las motos empezaban, la gente iba en bicicleta, radios había pocas. Entonces vivías en una especie de redoma, en un mundo cerrado y a la vez muy abierto, porque los montes, el paisaje, el mar, las gentes, tenías que crearte un mundo. Aquel mundo se segregaba a sí mismo. Y quizá por esto esta impronta quedó tan grabada en mí, que vi el mundo a través del mundo de Andratx. Tú hablas mucho también de San Telmo, y eso me hace pensar si tú estás más próximo a San Telmo que a Andratx puramente, o si realmente eres solo un hombre de Andratx. Bueno, Andratx está a 6 kilómetros de San Telmo. Pero San Telmo, con unas curvas sí, peligrosísimas, con unas una curvas, carretera sí, en costa. Sí, y un sitio ahora la gente que va a nadar y todo eso, pero antes no iba nadie, ¿eh? San Telmo está frente a la isla de la Dragonera, en la costa. Fue donde llegó el rey Jaime cuando llegó a conquistar Mallorca, es el sitio donde pisó por primera vez. Y ahí hay una finca de mi familia, una pequeña finca rural con pinos y almendros. Y entonces yo he vivido mucho en esta finca y sigo viviendo allí cuando estoy en Mallorca. Y claro, para mí, yo realmente donde he pasado años y donde he escrito libros, es en San Telmo, en medio de los pinos y de los almendros, es en aquel mundo solitario, en aquel mundo en invierno. Este último libro mío, por ejemplo, La Revuelta Permanente, lo redacté allí, solo, en los últimos meses del año. Mi primer libro, esta novela Sol Negro, la redacté también allí, encerrado otro invierno. Por otra parte, Andratx tiene una capacidad de sugestión enorme, tanto por la manera de asomarse al mar, el puerto, que es un puerto muy bonito, sí, que saben degustar especialmente cierto tipo de turistas no gregarios, sí, ingleses, ni habituales, sí. Y luego está además algo que hay también en el ambiente como de legendario. Los personajes de que tú hablas en tus libros, sí, casi todos nos suenan realmente como a personajes un poco fantasmagóricos, un poco... Sí, yo entiendo lo que dices. Y además la explicación está también en el pueblo. Yo cuando era niño, en este mundo tan cerrado, tan silente, tan apartado en que viví, la gente muy importante era gente evidentemente mayor. Y era gente que todavía estaba en Cuba. Había pescado esponja, habían navegado con goletas, las palabras Camagüey, La Habana, Cienfuegos, las mulatas, todo esto era un mundo sugestivo, lleno de encanto, y todos eran viejos marineros, viejos emigrantes a Cuba. Entonces esta gente que era maravillosa, para mí eran la aventura, eran la sugestión, y yo vi cómo esta gente, tan llena para mí de vida, niño que ve, que recibe constantes respuestas a sus preguntas, vi cómo esta gente iba muriendo. Claro, en muy pocos años vi cómo iban desapareciendo todos. Entonces vi su gran esplendor último, el esplendor último del viejo en la sociedad patriarcal, y después la decadencia física, cómo se iban deshaciendo, y la muerte, la destrucción,
continuada. Además, la muerte en un pueblo es muy importante, porque se sabe que fulano está enfermo, la gente va, viene, lo dice, luego viene la extrema unción, las campanas tocan, la familia va con aire lloroso por la calle, finalmente muere, hay el entierro, se va, se vuelve, la noche antes se le va a velar, finalmente el entierro pasa por el pueblo, otra vez las campanas, al día siguiente está el oficio, luego la gente la ves de luto, en fin, es una ceremonia larga, impresionante. Claro, de este mundo legendario, por un lado, maravilloso, estático, ¿no? Aquel hombre era el hombre que había visto a aquella mulata en Camagüey un día. A mí me quedaba esta figura como una sombra chinesca inmensa fijada. Y después, la muerte, la muerte enorme, larga, silenciosa, profunda de aquel mismo personaje. Y de ahí esta leyenda que ha impregnado mis libros, ¿no? Todos son seres que están ya más allá de cualquier vicisitud, es un poco la tragedia griega, donde antes de empezar en aquel mundo solar y sangriento, todos deben morir ya, deben desaparecer, no hay posibilidad ninguna de cambiar el curso de las cosas. Es un poco este aire que tú dices legendario. Y es lo que pasa con todos los personajes de Porcel, que él los va acompañando desde que los conoce o desde que nacen, en sus correrías, en sus andanzas, en sus aventuras, en sus pasiones, algunas veces realmente tempestuosas, en su muerte e incluso después de la muerte, porque en algunos de los libros y de los artículos de Porcel asoman los fuegos fatuos. Sí, sí, sí. Recuerdo que sobre en este libro de Caballos hacia la noche, de Caballos cap a la fosca, un crítico americano, no sé, en la edición de bolsillo está incluso el crítico, el nombre y la revista, que no me acuerdo. Aquí. William W. Kibler, sí, pues de la Universidad de Texas. Este hablaba de esto que tú dices y hablaba de que en este libro, La noche de todos los santos, con una abuela encendiendo pábilos, mariposas por la casa silenciosa, que esto era como una ceremonia que presidía el libro, ¿no? Y es cierto. Y mi primera obra, que fue de teatro, pasaba, que se llama El Condemnats, ocurría la noche de todos los santos a la noche de difuntos, con las campanas, otra vez estas mariposas. Sí, además lo que pasa es que evidentemente la vida acaba, ¿no? Evidentemente esto no hay duda de ninguna especie. Sin embargo, de un modo u otro tú puedes recuperar la vida, y en sociedades cerradas la vida perdura, queda la leyenda, queda el hombre del caballo blanco que sigue flotando, queda el peso de aquella persona. Esto mi padre no lo hubiera hecho, esa era su silla, este es su casa, la casa de mi padre, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto va perdurando en la imaginación de las personas. Claro, en esta sociedad moderna y en las grandes ciudades y el mundo industrial, donde todo se renueva constantemente, pero yo creo que esto antes era incluso una defensa, una cohesión social, porque tú convivías contigo y con tus hijos, pero con tus muertos, con tu enorme cantidad de muertos, de pie mirándote fijamente, mientras tú vivías, ¿no? Hay personas, yo conozco personas que constantemente siguen pensando en sus muertos, ¿no? En su madre muerta, quizá hace 60 o 70 años. Yo veo, hablando con mis padres, que convivimos mucho, entonces a veces hablamos de sus abuelos, ¿no? Sí, esto era, por aquí pasábamos con el abuelo, esta era tal casa. Y entonces se crea otra sociedad en profundidad, que nunca sabes dónde empieza, dónde acaba, y te sientes vinculado a unas raíces. Vincularse a unas raíces no son nociones intelectuales, sino la perduración de la vida a través del espíritu de la evocación, un poco. Hablando de las raíces en este caso de Baltasar Porcel, es curioso que en sus libros hay siempre como una constante autobiográfica, a ratos aparentemente real, a ratos aparentemente ficticia, inventada. ¿Cuánto hay de verdad, cuánto hay de mentira en esos personajes que tú evocas, sin duda alguna, con amor? Sí, yo diría que todo es mentira y que sin embargo todo es verdad, ¿no? A veces yo no sé lo que es verdad y lo que es mentira. Lo que sí es cierto es que en todo caso es umbral, recuerdo que decía de mis libros, que eran un bastardo que se fabrica una genealogía. Bueno, es esto, ¿no? En cierta manera provenimos de un magma colectivo, de un magma perdido, y entonces uno se quiere pertenecer
a la real familia de todas las reales familias. Quieres ser, en cierto modo, no sé yo, un noble medieval, ¿no? Y entonces te fabricas lo que no has tenido. Pero claro, a la vez lo fabricas con materiales reales, porque magnificas una casa o le das unas profundidades, y tu casa no es tan enorme ni tan hermosa, pero tiene pequeños rincones. Ahora recuerdo una cosa de Steinbeck, que es El Pony Colorado, que siempre me acordaré al principio de aquella novela. Hay un niño que va por un camino acompañado de un gran ejército de indios. Claro, están en su cabeza simplemente, ¿no? Bien, pues vas acompañado de este gran ejército. Entonces yo he inventado mucho. Yo diría que no hay nada real en mis libros. Sin embargo, todo es real. Mis abuelos están en mis libros de otra forma, su sugestión y lo que me siguen hablando todavía, ¿no? Yo a veces sueño, por ejemplo, con mi abuelo, ¿no? Y sigue hablándome. Después, la pasión o la envidia o la crueldad. Una escena de crueldad que tú ves con un animal o una persona que odia profundamente a otra, puede fabricarte todo un mundo de crueldad. Lo que ocurre, claro, que yo meto todo esto en un paisaje, en un mundo mítico inventado, y no es un mundo real, evidentemente, ¿no? Lo que es un poco un mundo, me parece que lo he dicho antes, en pequeño de lo que es el mundo, es un microcosmos de lo que es el cosmos en general. Aranguren dijo que tus libros eran un poco como una indagación, precisamente, como una introversión parental, sí, a la busca de tus ancestros, sí. ¿no? Bueno, yo una vez descubrí en una relación, en el siglo XIII, Mallorca fue conquistada por don Jaime el Conquistador en 1229. Entonces, 6 años después, en una relación de propietarios de casas de mi pueblo, había 40 casas y 6 de estos propietarios llevaban mis 6 primeros apellidos. Y mis padres viven en una casa, parte de la cual es del pueblo, de este pueblo del siglo XIII, primitiva. Después una vez encontré un antepasado mío en todo el lío de la Dragonera, de piratería, una cosa del siglo XVI. Otro, en las revueltas sociales de Mallorca, otro antepasado mío fue el último que flameó la bandera de la rebelión contra Carlos V en el muelle de Palma, y fue el primero al que ahorcaron, además. Bueno, todo esto me produjo una enorme sugestión, ¿no? Quise buscar, fabricar este mundo, mis parientes, mis antepasados, y son quizá mejores que los reales, porque de muchos solo sé pequeñas cosas, simplemente un nombre, una fecha de defunción, un título de propiedad, algo, y no sé nada de él. Entonces tú puedes ir fabricándote aquel personaje, ves cómo se levanta de las tumbas, del olvido, de la nada, cómo penosamente va elevándose, cómo va encarnándose, hasta convertirse en una persona que alienta, que sonríe, que habla. Como vemos, Baltasar ha estado escudriñando y encuentra un poco las primeras pistas, los primeros rastros de los orígenes en el siglo XIII. Sí. Entonces acá una tradición de gentes más bien afincadas en la tierra, también con salidas al mar. Sí. Ambas cosas, ¿no? Sí, es de una parte gente del campo y de la tierra. Sí, gente que de joven emigró y se fue a Cuba, a veces a Francia. Mi padre, mi padrino han sido emigrantes, estuvieron en Cuba, explicaban historias fabulosas, ¿no? de aquel mundo, los manglares, los caimanes, qué sé yo, ¿no? Y esto para un niño es algo impresionante. Y después estas personas, al llegar a una edad determinada, a los 50 años, a los que sean, vuelven y se quedan viviendo en el pueblo, con las pequeñas fincas que la familia ha tenido siempre, y que es una tierra que ahora no vale nada desde el punto de vista de la productividad. El mundo agrícola de nuestro país, aunque no aparezca demasiado en los periódicos, es catastrófico, pero que en la posguerra todavía, cuando yo era niño, daba dinero. Los pinos valían algo de dinero, el campo, los almendros, las habas, el trigo. Ahora todo esto es ruinoso, ¿no? Pero entonces servía para una economía modesta, ¿no? Y es esta gente que volvía de mayor, esta gente que yo te describía antes. Con un perfume antillano. Sí. Al reencuentro de los almendros en flor en Mallorca. Yo recuerdo que una vez conocí a un hombre, no sé, entonces tenía unos 50 años, y me decía: yo de joven nunca estuve en Cuba, era barbero. Entonces oía en la barbería todos los que llegaban iban ahí a afeitarse, y aquel hombre, su gran frustración de su vida era no haber estado en Cuba porque tenía un oficio. Decía, si yo hubiera sido pobre, hubiera sido feliz, pero con el maldito barbero no estuve en Cuba. ¿Tus padres?
Bueno, mis padres son dos personas a las que yo he estado siempre, estoy muy unido. Y mi madre es una mujer de mucho carácter, es una mujer con una gran capacidad organizadora. Y mi padre es un hombre dulce, es un hombre soñador a veces. Mi madre nunca se ha movido de mi pueblo, la primera vez que salió fue para venirme a ver a mí a Barcelona. Y mi padre, en cambio, ha viajado por Francia, ha viajado por Cuba, en fin, conoce muchos sitios, ha navegado. Se ha movido en la línea de los antecedentes. Sí. Y en un momento dado, bueno, en este caso, a causa de la guerra civil, ya se quedó en el pueblo. A causa de eso nací yo. Si no hubiera habido guerra civil, yo quizá no hubiera nacido mucho más tarde. Naciste en plena guerra, en el 37. Sí. Pero naturalmente tú no tienes recuerdo alguno, ¿no? No, además de no tener recuerdo, Mallorca, no hubo guerra en Mallorca, porque siempre estuvo con Franco desde el primer momento. Entonces yo no tuve realmente ningún problema de este tipo. Sobre Palma a veces iban algunos aviones desde Barcelona, dejaban caer alguna bomba. Luego hubo un desembarco, al principio el desembarco famoso de Bayo en Puerto Cristo, que duró unos días. Pero en fin, allí no hubo guerra. Yo la guerra la he conocido como algo muy, muy lejano de niño, supongo que a los 3 años o 4 recién acabada la guerra, porque mis primos, todos que son mayores que yo, habían vuelto o estaban todavía en filas, ¿no? Y hablaban de la guerra. Pero no, y en la posguerra tampoco conocí todo esto del hambre o las preocupaciones, no conocí nada. Por otra parte, mi familia era una familia, no diré exactamente franquista, aunque lo fuera, pero sí una familia conservadora, rural, conservadora, entonces no tuvo ningún problema de ningún tipo, ¿no? Y esos primeros 13 años que pasas en Andratx, ¿cómo los recuerdas? ¿Cómo fueron? ¿Primeros colegios, primeros amigos? Sí, bueno, recuerdo el colegio como algo muy desagradable. Nunca me ha gustado estudiar, nunca me ha gustado someterme a disciplinas, y recuerdo los años de escuela, pero hubo una gran ventaja, y es que aquello era anárquico, en el buen sentido de la palabra. Podías entrar y salir por una ventana de la clase, ¿no? Quizá con el maestro detrás, pero es igual, si tú corrías más que él, pues te quedabas en la calle toda la mañana, te increpaba desde la ventana, pero bueno, tú continuabas en la calle, ¿no? Entonces, esto es lo más agradable, la posibilidad de moverte que tenías allí. Todo eso supongo que en estos momentos, con tan pedagógicos y tan preocupados, sonará atroz, ¿no? Pero yo lo mejor que recuerdo del colegio es el no colegio. Es las discusiones con los maestros. Además, teníamos que hablar en castellano, teníamos que recitar lo que decían los libros en castellano y de memoria, pero hablábamos mallorquín, la forma dialectal de la isla del catalán. Entonces, claro, nadie sabía. Yo recuerdo que me decían un árbol, yo tenía que describir un árbol y no sabía cómo hacerlo porque no entendía lo que decía el libro. O estas oraciones de la doctrina cristiana o el cuerpo humano, yo no comprendía absolutamente nada de todo aquello. Pero no solo yo, nadie. Y el maestro, como hablaba en mallorquín, pese a que la ley decía que había que hablar en castellano, nadie lo hablaba. Entonces, claro, los libros eran la obligación de un momento determinado, pero nada que nos concerniera a nosotros, ¿no? Te decían un caballo, ¿no? Bueno, un caballo, tú sabías lo que era un caballo, tú montabas a caballo, pero explica un caballo en castellano. Y el maestro al cabo de un momento decía, bueno, un caballo, venga, comienza, ¿no? Entonces ya hablabas en tu lengua. Por lo tanto, el colegio realmente es para mí o algo muy desagradable o la libertad total y absoluta. Lo que recuerdo mucho de mi pueblo, y sí permanece en mis libros, y por esto vivo yo en San Telmo cuando estoy ahí, es el paisaje. Me veo andando de niño por los paisajes abiertos, y me hace mucha ilusión que ver a mi niño, que tiene 4 años y medio, andar por los mismos sitios que andaba yo, ¿no? Y verlo cómo corre, cómo se acerca a un gamón florido e intenta cortarlo, cómo persigue un gato entre las matas, entre los lentiscos. Todo eso me ilusiona enormemente, porque en cierta manera volvemos a la tradición, a esta extraña perduración de las cosas, ¿no? Tú revives en estas cosas. Yo me veo mucho frente al paisaje, esto sobre todo. Y sacado de San Telmo y puesto en cualquier ciudad, en Madrid, en Barcelona, en Nueva York, ¿ya no eres el mismo? No. Además, yo nunca he vivido en una ciudad, porque en Barcelona vivo, como sabes, fuera, vivo alejado de la ciudad, en una montaña. Y claro, para mí la ciudad siempre es una cosa temporal.
andaba ayer por la Gran Vía y estaba asombrado con tanta automóvil, no sé, era a las 7 de la tarde, y tuve que irme a los 5 minutos de andar, tuve que coger yo también un coche porque ya no podía andar. No, la ciudad a mí me constriñe, no me da libertad de movimientos, ni me permite pensar con tranquilidad. Pasan esos 13 primeros años en Andratx y en 1950 te vas a Palma, a la capital de tu isla, para estudiar comercio. Sí. El encuentro con Palma, ese encuentro ya seguido, continuado, ¿cómo fue? Sí, esto fue muy importante para mí, porque hasta ahora hemos hecho la apología del pueblo, ahora podíamos destruirlo, ¿no? Yo no podía realmente vivir. Además, yo tenía la obsesión de la huida, la obsesión del viaje, porque juntamente con toda esa mitología del viaje, leía yo mucho a Julio Verne y solo veía el momento de coger un navío y alejarme sobre las olas, ¿no? Bueno, fui a Palma y claro, la ciudad fue muy importante, descubrí otra vez el mundo, ¿no? Y supe que ya no podía yo ser del pueblo, que aquella sociedad era ya, o aquel mundo, una etapa cerrada en mi vida particular. En Palma, bueno, descubrí todo lo que puede descubrir un adolescente y a la vez todo lo que puede padecer un adolescente. Problemas, qué sé yo, religiosos, problemas sexuales, no saber mañana qué harás, y después esto de estudiar, que era, entonces sí que fue realmente mortal. Entonces ahí había que examinarse, había que estudiar, había que saber una enorme cantidad de cosas extrañísimas, y yo no me acordaba, las aprendía, no me acordaba 6 días después, en fin, yo no acabé. En cambio hice otras cosas, iba mucho con un barco, con un velero de unos amigos míos, un velero de cabotaje, andaba por la calle, leía, iba al cine, empecé a trabajar en una imprenta, en fin, hacía toda clase de cosas para escapar de aquel mundo encajonado, porque yo también sabía que no era el mío, ¿no? Y por otra parte, la sociedad de Palma, que me abrió, digamos, los ojos o me dio unas posibilidades, tampoco era mi sociedad, era un mundo en aquel entonces. Ahora todo esto ha cambiado mucho con el turismo y el tiempo, pero entonces era un pequeño mundo burgués muy, muy cerrado. Era un mundo que no existía la libertad que podía existir en mi pueblo y donde existían unas categorías fijadas, unas formas de ver. Era un mundo muy estratificado, un mundo muy viejo, muy puritano y como muy mustio, ¿no? Y tuve que escapar, ¿no? Los últimos tiempos de mi vida en Palma fueron de irme por el campo, de volver al campo, a San Telmo. Recuperé todo este mundo de San Telmo los últimos años de vivir en Palma. Pero en Palma, sin embargo, comienza tu vocación literaria. Sí, esto es algo que me dio la ciudad, sí, Palma. Además, no solo comienza, sino que me dieron dos premios Ciudad de Palma. Uno de teatro, el primero, sí, sí. El 58, me parece, Sí, y otro sí, de novela, el 60. Sí, sí. Me dieron esto y además allí conocí gente que influyó mucho en mi vida. Por ejemplo, Lorenzo Villalonga, el novelista, que hemos sido grandes amigos y que yo era muy jovencito y entonces él me ayudó mucho, me alentó. Sobre todo me indicó, me abría pequeñas ventanas, pequeñas puertas, ¿no? Como estas trampillas que dicen que había constructores de trampillas que había en Persia antiguamente, palacios misteriosos, ¿no? Villalonga pues me abría trampillas, me enseñaba otras cosas del mundo, de la imaginación, y a la vez allí empecé a escribir en la prensa, escribí en los diarios de Palma, a la vez trabajé durante casi 2 años, a raíz de su fundación, con Camilo José Cela, en Papeles de Son Almadans, en su revista. Cela, en fin, es un hombre que ha representa mucho en el mundo de la literatura española. Y claro, yo, que era un chico que vivía en una isla, a través de él viví entre bastidores uno de los polos más importantes de atracción literaria y cultural de aquellos momentos, ¿no? Y bueno, Cela continúa siéndolo, ¿no? Quiero decir, mi conexión con él en aquel momento. Vi personas importantes, vi por dentro cómo era un escritor, en fin, fue un aprendizaje interesante. ¿De alguna manera tú reconoces en esos nombres que has citado, Villalonga y Cela, algún tipo de magisterio? No literario, realmente yo no soy una persona que me haya formado de un modo claro con uno u otro escritor. Soy una persona muy anárquica en este aspecto, con influencias diversas, pero sí reconozco un magisterio personal, un magisterio de un amigo, de un ejemplo, de unos consejos,
En fin, en este aspecto sí. Un magisterio más bien vital. Sí, sí, vital, intelectual, Yo aprendí, es decir, si yo no hubiera tratado tan a fondo estas dos personas, probablemente me hubiera costado mucho aprender muchas cosas. En 1960 apareces en Barcelona, donde prácticamente te instalas a partir de ese instante. Sí. ¿Fue una decisión deliberada o ocasional? Medio deliberada, es decir, lo que yo quería era irme. Y yo no pensaba escribir toda la vida, pero lo que no pensaba era instalarme en Barcelona de un modo definitivo, ni pensaba dedicarme a la literatura, porque, en fin, por razones obvias, porque era muy joven, porque esto se supone que no da dinero, y sobre todo antes se supone que, en fin, que eres poca cosa. Ahora la gente está muy segura de todo lo que hace. Antes estábamos mucho más inseguros, y hacías un libro y decías, bueno, nadie le va a gustar y tal, ¿no? O no se publicará, y además ten en cuenta, yo escribía en catalán, porque tomé la decisión de escribir en catalán. Si hubiera continuado en Mallorca, quizá no la hubiera tomado de un modo tan firme, ¿no? Pero en Barcelona tomé la decisión de ser un escritor de lengua catalana. Y aunque luego escriba también en castellano, y aunque haga mis libros en versiones castellanas, pero ser un escritor. Y fíjate tú lo que podía ser el año 1960 o 59, un chico joven que no tiene amigos, que es un completo desconocido y que decide escribir en catalán, ¿no? Era una pequeña locura. Pero lo que ocurre es que en Barcelona encontré esta sobreestructura que me faltaba. Me encontré en el eje de un país, me encontré con una historia, con una sociedad, con unas formas de ser. Me encontré, realmente era lo que me faltaba. A veces me dicen, ¿usted que es mallorquino o catalán? Yo digo, bueno, yo soy de esto que se llama Cataluña o los países catalanes. Yo soy de Andratx y la capital de mi país es Barcelona, ¿no? Esa es la fórmula. Y sí, allí me instalé y al principio con unas ciertas dificultades, porque, por ejemplo, recuerdo que llegué allí y caí en el centro de un grupo político catalanista, que ahora muy moderado, ¿no? Visto en perspectiva, pero claro, en aquellos momentos era la revolución máxima. Y recuerdo que corríamos con la policía detrás y a veces encima de ti, ¿no? Por las calles, y para mí era algo inaudito, y a mí nunca me había ocurrido esto, ¿no? De encontrarme así. Y después trabajé unos meses en una casa de muebles, en una especie de vaga dirección o codirección comercial. Yo no sabía nada de todo eso, como puedes imaginar. Y finalmente, gracias a otro escritor, en fin, de nombre muy enorme, José María Gironella, que me premió, presidía el jurado que me premió mi primera novela, Sol Negro. Entonces, gracias a él entré en Planeta como corrector. Y bueno, ya estuve de un modo u otro metido en el mundo de la... Encarrilado sí. Ya. Allí vi los libros de cerca, empecé a escribir en la prensa, en fin. En Barcelona, sobre todo, escribiste mucho en La Vanguardia, sí. en Serrador, sí. en Destino, naturalmente, sí, que llegaste en los últimos tiempos a dirigir un par de años. Sí, sí. Y en Madrid escribías también, empezaste a colaborar en algunos diarios madrileños. Sí, en ABC y después en Madrid hasta que lo cerraron. Y en Barcelona escribí algo en el Diario de Barcelona y en un momento dado empecé a escribir en Serrador, creo que era el año 65, de un modo ya continuado, las entrevistas de aquellas, y prácticamente enseguida, gracias a José Pla, entré en Destino. Y después Horacio Sainz Guerrero, el director de La Vanguardia, entonces era subdirector, acababan de nombrarlo subdirector, me envió una carta y me dijo que colaborara en La Vanguardia si quería, además en la página de colaboraciones, y esto fue el 66, creo, ¿no? Y ahí sí que ya, en cierta manera, me fijé en unas posiciones y en un mundo. Y quizá yo era joven, entonces tenía no llegaba a los 30 años, 28 o 29 años. No obstante, hacía muchos años que escribía, porque, fíjate, en la prensa de Palma hacía 12 años ya que escribía, 10 años que había publicado mi primer libro, bueno, 8 o 6, en fin. Hay una cosa interesante que a mí me gustaría saber si es un sentimiento puramente personal o si tú crees que corresponde un poco a un sentimiento colectivo de las gentes de Mallorca y de Andratx concretamente, y de toda la isla o del archipiélago, que es ese sentimiento de catalanidad. ¿Tú crees que todos los mallorquines como tú se sienten catalanes con Barcelona como capital? No.
El mallorquín se siente básicamente muy mallorquín, enormemente mallorquín. Solo una minoría se sienten, digamos, tienen este sentido de catalanidad. Pero a la vez se sienten hermanos o primos, ¿no? Por ejemplo, un mallorquín dice que este es forastero, a uno que habla castellano. Jamás lo dirá de uno que habla catalán. Este es un catalán, ¿no? Habla catalán, es catalán, ¿no? Este es un forastero, habla forastero, ¿no? Es decir, se establece esta diferencia. Lo que no existe este sentimiento de catalanidad por una razón obvia, y es que, en primer lugar, son unidades independientes. Después, Mallorca, la culturalización ha sido la culturalización española, los libros, no sé, la historia de España, los reyes católicos, no sé, los tercios de Flandes, etcétera, etcétera, no es la historia de Cataluña. Entonces, claro, la sobreestructura cultural del mallorquín es la misma, casi, y sin casi, que de un señor de Cáceres, por ejemplo, ¿no? Y claro, no tiene una sobreestructura cultural catalana. Este es el por qué no lo es, creo yo, vamos. En este momento, y sigamos un poco en el tema que yo creo que es siempre importante, pero que quizá en estos tiempos está más de actualidad. En estos momentos, ¿cómo crees tú que puede, en fin, encontrar por fin sus señas de identidad la gente de Cataluña, los que se sienten catalanes? Bueno, yo creo que es la inmensa mayoría. Claro, la autonomía es el camino, ¿no? Evidentemente, la autonomía, la generalidad. La gente allí lo que realmente desea es tener en una cierta medida una soberanía sobre sí misma, ¿no? No quiere ser manejada desde fuera, no quiere ser proscrita, no quiere renunciar a su herencia cultural, a su lengua. Y claro, la autonomía, la generalidad, este es el camino. Lo único que ha ocurrido es que esto va como muy lento y que lo que empezó siendo una cosa muy multitudinaria y muy ilusionada, la gente se ha enfriado, ¿no? ¿Crees que estamos viviendo entonces quizá un momento que puede llamarse de transición o de compás de espera Sí. o de desilusión Sí. total? No, total no, evidentemente no. Existe un camino, la gente ve que este camino va. Lo que ocurre es que sí, la gente encuentra que hay pocas cosas, quizá el símbolo de la generalidad se ha empalidecido un poco en cuestiones burocráticas o en la lucha por el poder que ha podido haber allí. Las cosas, es decir, el 11 de septiembre, aquellas manifestaciones populares, ahora no son posibles, ¿no? La gente no siente aquel entusiasmo que sentía hace un año. Y quizá deba ser así, yo no sé, ¿no? Porque solo faltaría que todo el mundo anduviera todo el día por la calle con las 4 barras enarboladas. Vamos a hablar ahora de la capacidad extraordinaria de trabajo que tiene Baltasar Porcel, del que se ha dicho que es uno de los escritores más prolíficos y más activos. Hay un repaso a la literatura mallorquina contemporánea de Massot y Muntaner, publicado en el 71, en la que dice que Porcel es el mallorquín que más ha escrito y que ha ejercido una influencia más fuerte en su generación y en las posteriores. Bueno, esto parece que es algo muy halagador, sin embargo, Mallorca solo tiene 340 o 80.000 habitantes. Si realmente todo lo que he hecho simplemente tuviera que compararse con 380.000 habitantes sería muy poco, ¿no? No, pero realmente sí he trabajado mucho. Aunque la gente que pueda ver esta enorme cantidad de libros no debe espantarse excesivamente, porque hay pues libros que son en catalán y en castellano. Hay ediciones en ambas lenguas, sí. Efectivamente, aquí, algunas que iremos mostrando en su debido momento. Es decir, que no... No, pero de todas maneras la obra es considerable ya, ¿eh? Sí, unos 22 libros. Para un escritor tan joven es una obra ya. Tengo 41 años. 40 años, de nada. No de nada. Pero son unos 20 libros, he escrito 21, y luego, no sé, supongo que varios miles de artículos. Y escribo poco. Yo creo que soy una persona, no diré gandula, pero sí morosa, ¿no? Que no rindo, que tengo pereza, en fin. No tengo ningún buen concepto de mí mismo como trabajador. Y cuando te pones a escribir, sí, ya escribes de un tirón o también con pausas. Con pausas. Puedo escribir de un tirón unos folios, un artículo, un relato, pero un libro me cuesta.
Y me cuesta no por el hecho material de escribir, que en definitiva es relativo, sino me cuesta encontrar la atmósfera. Yo escribo mucho con una atmósfera. Está de moda, o ha estado, o estará, decir que no, que el escritor, la imaginación, ¿cómo se llama esto? La inspiración, sí, que no existe, que es el trabajo. Esto no es cierto. Sin esta inspiración, ahora llámale lo que quieras, ¿no? Puede ser, en fin, la palabra tanto, no existe el escritor. Existe, sí, el trabajador a destajo, existe es el periodista, evidentemente, que tiene que cumplir una entrega de una información a una hora determinada. Pueden existir muchas cosas, pero el creador no puede existir. Y yo, además, mucha de la obra que he hecho en prensa es también obra de creación, en cierta manera, porque sí, bordea la fantasía y son formas de ver las cosas que no son la transcripción de la realidad estricta. Y yo, para escribir, necesito una atmósfera. Hay algo que flota encima de mí, una especie de nube, un mundo que proviene de mi experiencia, de mis ambiciones, de mis sentimientos, del hálito de tragedia que a veces me domina. Y todo esto flota y yo voy viéndolo de un modo esquinado a momentos, ¿no? Percibo de golpe un sentimiento, ¿no? Digo, esto, un hombre que odie hasta un extremo tal que su vida ya solo sea odio y que cuando el odio desaparezca, que cuando desaparezca el motivo del odio, él se sienta vacío y vencido. Él ha matado al otro, pero se ha matado a sí mismo. Entonces veo algo de esto, pero claro, ¿cómo lo expreso, no? Entonces tengo que indagar por esa nube hasta que veo la cara de aquella persona, hasta que veo un paisaje, lo veo andar por un camino y voy siguiéndolo hasta que lo cojo, hasta que puedo. Ahora bien, lo escribo y quizá a los 3 días vuelvo sobre ello y veo que no es aquello, que he fallado, y vuelvo. De este libro, por ejemplo, de Caballos hacia la noche, tardé 5 años en escribirlo y hay cosas que he escrito 15 veces, a veces a causa de un color, ¿no? Hay una descripción, por ejemplo, de una iglesia al amanecer, que es media página del libro, y no sé cuántas veces la he escrito. Yo veía las resquebrajaduras en las paredes, el olor a moho, después una mariposa brillando ante el sagrario, que de golpe la veía un día, la descubría reflejándose en los ojos hieráticos de un San José al otro lado de la nave, en fin, y todo esto iba recreándose lentamente. Por esto es quizá que creo que escribo poco, ¿no? Porque a veces me cuesta enormemente ir acercándome a esta atmósfera. Se nota el esfuerzo que, unido a la inspiración, hay en los libros de Porcel. Y se nota además que tú has intentado y has conseguido que esa atmósfera esté también dentro del libro. Una atmósfera que va desde los colores y sobre todo los colores, digamos, del cielo y del mar hasta los olores. Es una prosa que es todavía sugerente, es una prosa que te va envolviendo un poco, es una segunda atmósfera. Es mi pretensión, es decir, es que realmente todo en algunos momentos recuerdas a Simenón. Bueno, sí, que también acierta a darte incluso el olor de la niebla, un color desvaído. Claro. En Simenón llega un momento que lo que te gusta es la atmósfera, nada más. Es estar ahí, ¿no? Sí. Y quién ha matado, ya no importa, ¿no? Esto es, sí, claro. Yo, fíjate, en los libros de creación, no en los otros, en que debes someterte a una disciplina, en fin, de información o de lo que fuere, pero en mi obra de creación no hay una línea, es decir, no quisiera que hubiera una línea que no fuera sugerente, que con ella no pudiera escribirse un poema, es decir, que cada línea, si es hablando de una flor o hablando de sangre, o que aquello sea algo que te quede grabado. Este es mi propósito, envolver al lector. Propósito sin duda conseguido. Vamos a hablar ahora de otro de los aspectos de la personalidad de Baltasar Porcel, que es la de viajero. Viajero empedernido y en ocasiones arriesgado, según parece. Bueno, ¿no? Con modestia. Con modestia. Viajó Porcel desde Norteamérica al África Negra, desde el Brasil al mundo árabe, desde Turquía a la China de Mao. Viajaste al Nepal. ¿A cuántos lugares más viajaste? Yo lo que cuento son los que me faltan y cada vez hay más. No sé si es que la geografía se dilata. ¿Pero te gusta volver a los sitios? Sí, pero todavía no tengo tiempo. Me gusta volver, pero necesito ver tantas cosas que no puedo volver. Hay sitios además a los que, por ejemplo, sé que o creo que nunca volveré. Por ejemplo, el Brasil.
No sé por qué, pero por ejemplo Río de Janeiro, pues es una ciudad que ha pasado por mi vida, o Las Vegas, ¿no? Como si no hubieran existido. En cambio hay otros sitios que me han producido una tal sugestión. Por Mira, ejemplo, mi último viaje. He llegado hace muy poco de la Costa del Marfil. Y allí llegué, yo conozco bastante Asia, y el mundo asiático es un mundo con un trasfondo brutal, enorme. Es un mundo que siempre descubres, un mundo sugerente. Por ejemplo, tú y yo ahora hablamos una lengua que tiene 700 años, en fin, que es una lengua, aunque digan que tiene 1000 años, en fin, es igual, balbucea simplemente, balbuceaba hace 1000 años. Bueno, tiene 700 años. Vivimos en un estado cuya forma jurídica tiene 260 años y cuya forma, digamos, de funcionamiento tiene 500 años, en fin, o 500 y pico. Bien, China, tú puedes leer, bueno, tú no, ni yo tampoco, pero un chino medianamente culto puede leer algo escrito 4000 años antes de nuestra era. Y lo que es China, el imperio de en medio, que es el nombre real de China, con variaciones, pues se pierde antes de estos 4000 años, antes de estos 6000 años. Por tanto, tú imagínate la profundidad. Si nosotros nos creemos fruto de una tradición, esta tradición de la que yo hablaba tanto antes, si nosotros nos creemos fruto de una tradición, imagínate esta gente de dónde proviene. Bien, la literatura, la cerámica, la historia. Entonces yo llego al África negra y dije, bueno, pero aquí no hay nada, ¿no? Las inmensas selvas, lagunas, y unas cabañas con unos negros, con unos utensilios primitivos, con casi nada. Yo pensaba, esto es muy pobre. Y bueno, yo ponía toda la cultura folclórica que quieras, pero las cosas cuando no te tocan realmente, cuando no penetras, te pasan muy por encima. Y de golpe descubrí el África, claro, descubrí la prehistoria, descubrí que la vida es solo selva, o solo lagunas, o solo caimanes, o solo las inmensas playas del Golfo de Guinea. Y entonces navegaba con una canoa por estas lagunas entre la Costa del Marfil y Ghana. Navegué varios días. Un día abordamos una isla que es quizá una de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida. Una isla de manglares apretados, toda poblada de murciélagos, pero unos murciélagos enormes así, que al atardecer huían, se levantaban aquella enorme nube negra y durante el día dormían todos colgados allí y entramos a golpe de machete por aquel mundo, con aquellos chillidos, aquellos cuerpos. Bueno, por ejemplo esto, ¿no? Después iba a caballo por la selva y vivía en los poblados de los negros, comía con ellos al atardecer entre aquellos inmensos, inmensos árboles y después galopaba a caballo horas por la playa del Golfo de Guinea, que está llena de plancton, que las olas van tirando. Y el plancton, además, claro, durante el día no ves nada, pero a medida que se hace oscuro, empieza a fosforecer. Entonces tú galopabas, ibas levantando una nube de miríadas de colores. Bueno, quiero decir que entré visceralmente, aquello era África. Entonces viví unos días no diré enloquecido, pero sí sumergido visceralmente en aquel continente, en aquel mundo, lo que debía ser el hombre hace no sé cuántos miles de años, ¿no? Y quedé tan encantado que quiero volver. Fíjate que volví para recoger el premio Espejo de España y me dieron el premio, claro, estuve muy contento de todo esto, pero yo todavía me veía cogido encima del caballo galopando, ¿no? o sea que te vas otra vez. Sí, sí, pero ahora al Afganistán. Hay otros libros de viajes, El conflicto árabe-israelí, Desintegraciones capitalistas, China, una revolución en pie, que me parece que hemos visto hace unos momentos mientras hablaba Baltasar. Y también hay algunos en catalán, este por ejemplo, que es un libro de prosas viajeras por su país. Y este que acaba de salir, Camins y Hombres. Y este, que también es nuevo. Del Llobregat al Alguer. Una visión encantada de las tierras catalanas. Como los minutos pasan tan velozmente, nos detendremos por unos instantes en la labor periodística. Ha tenido Baltasar el premio Godó en 1968, el Premio Nacional del Vino en el 74. Quizá lo más sobresaliente, aparte de esos artículos periodísticos en los cuales hay ya también creación literaria de los que hemos hablado, sean sus series de entrevistas realizadas en el semanario Destino y aparecidas luego en 2 tomos que tenemos ahí, Los Encuentros, que ha sido una serie de entrevistas que sin duda alguna ha influido de una manera importante en los medios y en las maneras y en las fórmulas de hacer entrevistas y
en la prensa española de nuestro tiempo. También apareció Grans Catalans de Ara, que está aquí a su lado, donde hay también una serie de entrevistas que son al propio tiempo retratos muy vívidos de los personajes más interesantes de la vida catalana. La palabra del arte, conversaciones con el honorable Terradellas, que está por aquí, ha aparecido también en dos versiones como tantos libros de Baltasar. Este está, me parece que es en catalán, y luego tenemos la otra versión en castellano. Por otra parte, hay otro libro que no tenemos aquí, que se llama Personajes excitantes, y no sé si se nos escapa algún otro, ¿no? No ha salido, se ha retrasado la salida, sí. Pero yo sabía que ese libro estaba anunciado hace... Sí, pero tenía que salir y el editor no lo ha publicado. En el género periodístico se podrían encuadrar también quizá El viaje a las Baleares Menores, que también está publicado en dos versiones, aquella es la versión en catalán y esta es la versión en castellano. Y me parece que hay otro viaje literario a Mallorca, que ese que no está. No lo encuentro, no está por aquí. Pero, sin duda alguna, donde Porcel alcanza su verdadero, su más hondo y profundo registro literario es en la narración, en la novelística. El primer libro del que nos hablaba hace un rato, que tuvo el premio Ciudad de Palma de novela, fue este, Sol Negro, que apareció en su versión en catalán, y aquí está, con un prólogo de Pere Gimferrer, Sol Negra. Esta fue la primera de sus novelas. Algunas de las novelas de Baltasar, no las primeras, han sido vertidas al castellano por su propio autor. Sí, las últimas. Haciendo una recreación verdaderamente. Sí, porque esta prosa que tú hablabas antes, claro, el traductor, por bien que lo haga, traduce, evidentemente, ¿no? Entonces, la palabra mesa, o zapato, o roca, o iluminación, en un idioma puede tener una fuerza y un color y en otro no. Entonces, decidí hacer yo las versiones, bueno, obviamente porque en fin, para mí el castellano es una lengua, es mi lengua puente, es mi lengua, en fin, cultural, etcétera, ¿no? Entonces, decidí yo hacer las versiones, y no traducciones, sino verter y cambiar y recrear todo aquello que la traducción podía quedar pálido, no, volverlo a rehacer. Gimferrer escribe en el prólogo de Sol Negra que aquí comienza el mito de Andratx, posteriormente continuado en una larga serie de narraciones cortas y semblanzas arrancadas a la memoria y al recuerdo de la adolescencia. Es el mundo del mar, del sol y de la frescura mediterránea el que se va levantando en estos libros de ficción. Aparece después este otro. El año me parece que es 1963. Está traducido al castellano con el título de La luna y el velero. Y hay otro aparecido más o menos por la misma fecha, que es Los argonautas. No, Los alacranes, Los alacranes. Los alacranes que tenemos ahí en las dos versiones. Y que es muy malo. ¿Sí, tú crees? A mí no me gusta nada. ¿No te gusta? No, es un libro extraño en mi forma de hacer, es un libro, en fin. ¿Es el libro del que menos contento estás? Sí. ¿Y de Los argonautas? Bueno, yo creo que Los argonautas es mi primer libro, en fin, con un, no sé, digamos, con una pretensión, que pretende ser importante, ¿no? No es que estos no lo sean, pero ya es un libro más largo, es un mundo mucho más amplio, ¿no? Dice Gimferrer, a quien ya hemos mencionado, que estos libros componen el ciclo mítico de Andratx. Dice con palabras exactamente textuales: el narrador nos presenta como si se tratara de proyecciones de una linterna mágica, evocaciones dispersas de un ayer impreciso, tipos entrevistos, recuerdos de sensaciones, anécdotas que el pasado ha borrado y diluido. También algunas de las narraciones que hemos citado antes, hablando de este libro, Arran de Mar, se pueden incluir dentro de este tipo de creación. Las sombras chinescas, que no creo que tengamos aquí ahora, y la crónica, la famosa crónica. De Atolondrados Navegantes, aquí está. La crónica de Atolondrados Navegantes, sí, vamos a verla un poco, que tenemos aquí en catalán y en castellano, en sus dos versiones. Este es otro libro que está además absolutamente dentro de esa atmósfera y de ese mundo porceliano, que yo creo que está clarísimo, que se identifica uno con él en cuanto lo reencuentra. Pasa el tiempo, vuelve uno a abrir un libro de Porcel y está uno ya otra vez dentro de él. ¿Qué otros libros hay de esta época? Bueno, el premio José Pla 1969,
que es Difuntos bajo los almendros en flor. Ahí tenemos las dos ediciones en ambos idiomas. Fue el premio de la crítica catalana y apareció en 1970 en lengua vernácula, en castellano en el 72. Esta última novela y Los Argonautas constituían lo más importante de la obra en prosa de Baltasar Porcel, hasta que en 1975 hizo su aparición Cavalls cap a la Fosca, que tuvo el premio Prudenci Bertrana 1975. Y esta es la versión, una de las versiones en castellano. Este es el libro de bolsillo. ¿Crees que realmente este es tu mejor libro hasta ahora? Yo creo que sí. Es un libro que creo que tiene muchas... Además, no sé, es un libro, por otra parte, muy premiado, es decir, ha ejercido una cierta sugestión, porque además de este premio, tuvo el premio a la crítica catalana, después el premio a la crítica de los críticos de toda España, y finalmente en diciembre le dieron un premio internacional en Italia, el Premio Internacional Mediterráneo. Y es un libro donde no solo describo la realidad de lo que existe, bueno, la realidad de mi fantasía, no solo describo esto, sino que además voy arriba y abajo y retrocedo y avanzo en los siglos, ¿no? Donde realmente yo creo que de una u otra forma esto es el final de una etapa y el principio de otra, ¿no? Es una novela muy compleja, es una novela en la que hay muchísimas cosas, es un libro de aventuras enormemente sugestivo y en algunas ocasiones incluso electrizante. Hay ahí brutalidad y lirismo, sensualidad, ironía, tragedias, ilusiones, paisajes, atmósferas. Este libro, por otra parte, tiene, además de toda esa carga de exotismo, tiene lo que tú decías, que es quizá lo mejor de la literatura, que es la nostalgia, sí. esa sustancia tan difícil de explicar. Del mundo desvanecido. Además aquí es un libro que ocurre es una evocación del personaje que hace en París, que en cierto modo soy yo, que evoco esta estirpe sangrienta y ilusionada mía. Y además va todo más allá, porque en un momento dado el libro se abre por arriba con toda la historia del Papaluna y todo el cisma de Occidente, una especie de cabalgata loca de fantasmas que pretenden representar a Dios y a Jesucristo en la tierra, y esto se encarna también en este mundo. Por otra parte se abre hacia profundidades, es un libro donde hay muchas descripciones de subterráneos, de aguas encharcadas, de zonas umbrías, que son cosas que a mí me dan mucho miedo, ¿no? Este mundo como prehistórico, este mundo donde la materia todavía no se ha formado, que aparece en formas no sé, lefiscosas, ¿no? En formas, no encuentro ahora la palabra castellana. Y es un libro que a mí me da miedo a ratos, ¿no? Entrar en un subterráneo con sapos, tiene esto, luego esta locura del Papaluna y de la búsqueda, y después tiene esta intensidad de la vida como aventura. Esto que tú decías antes, además, sabiendo que el final es trágico, que todo acaba, que al final está la noche, los caballos, pero la galopada tuya, tu caballo que va galopando, esto es verdad. Esto es cierto, y pese a que el final sea trágico, no obstante, puedes vivir con gran plenitud el tiempo que dura esta existencia. Dijimos que Porcel es autor de teatro. Bueno, yo creo que quizá la primera obra suya premiada fue una obra de teatro. Sí, Tuvo un premio Ciudad de Palma en el 58. Y es esta, Els Condemnats. Sí. Luego ha escrito hasta 7 obras de teatro en total, algunas de ellas estrenadas y representadas a menudo en toda el área lingüística catalana. Pero de todas maneras, el teatro parece que en los últimos tiempos ha quedado un poco a desmano, un poco abandonado. El año 65 lo dejé por varias razones. Una, porque quizá vi que el libro y la prensa eran realmente mi camino, y por otra parte porque el mundo del teatro, y sobre todo del teatro en Cataluña, en Barcelona, es un mundo de constante supervivencia, y es una lucha siempre recomienza y siempre cae, en fin, es levantarse y caer, es una especie de camino del Calvario
y yo no me sentí tentado para llegar a estos extremos, ¿no? Este libro que tenemos aquí ahora es el último, es el que ha obligado a Baltasar a abandonar sus hermosos días africanos para venir a recoger un premio, este no en millones de liras, como el que le dieron en Palermo por caballos hacia la noche, sino el Espejo de España, que también está bien dotado económicamente, creo, ¿no? Sí, 2 millones de pesetas. 2 millones de pesetas. Los otros fueron 2 millones de liras. Sí, pero no es mucho 2 millones de pesetas. No, y 2 millones de liras tampoco. No, Es menos menos, todavía. ¿no? El libro es importante, sobre todo por el galardón, por el premio, porque es un libro que ha obtenido ese galardón en lucha, en competición con otros muchos libros. La Revuelta Permanente recoge la autobiografía de un anarquista, de un anarcosindicalista que tiene ya 82 años, a la par que quiere reflejar, y lo hace, toda la historia española de este siglo. Para lo cual Baltasar se enfrentó un día y otro con el protagonista, con un magnetofón por medio, y en diálogos fue capaz de ir arrancando no solo jirones de su vida, que es una vida enormemente novelesca y de acción, sino también pues, de todas las cosas que pasaban en la España de su tiempo hasta llegar a nuestros días. ¿Qué ha significado este libro para ti? Bueno, significó mucho porque fue una experiencia moral muy estimulante y a la vez significó mucho la etapa en que lo escribí, porque yo empecé a trabajar en este libro el año 70, en París. Entonces, con muy poco dinero, alquilé un apartamento y estuve haciendo esto. Además, lo hacía con una chica muy bonita, que después resultó que fue mi mujer, ¿no? Y era el momento del mayo del 68, el mundo del hipismo, Berkeley, los Estados Unidos, mi primer viaje a Norteamérica, al mundo de California. Entonces yo en este hombre encontraba en primer lugar la revuelta. En mi primera novela, en Sol Negra, y en la última, en Los Caballos, hay un momento dado una revuelta popular contra los de arriba. Bueno, pues que eran revueltas imaginadas. Aquí fue cierta, es decir, el hombre que siempre había intentado rebelarse contra lo estatuido, entonces su forma de ver las cosas concordaba mucho con el aire de aquel tiempo, el aire del mayo del 68, para resumirlo, ¿no? Y yo, tantos días de hablar con él en París, en aquel ambiente, en el barrio latino, claro, viví todo, no sé, en cierta manera practiqué el vampirismo y absorbí una serie de vivencias y de cosas. No diré que crea que sea ejemplar su vida, no diré que yo piense como él, etc. No digo esto, ¿no? Hablo de experiencia moral, de verte caminando en una misma dirección y de introducirte en este mundo de revuelta y de ilusión, porque este hombre que su vida ha sido tan dura y tan terrible, que ha estado en el exilio y que ha hecho guerras, que empezó, fíjate, a trabajar a los 11 años de edad, 66 horas cada semana, cobrando 80 céntimos cada día, ¿no? Bueno, pues este hombre acaba su vida, el último capítulo del libro, que es una página, dice, bueno, acaba mi vida y soy muy feliz. He hecho todo lo que quería hacer y yo creo que mi vida ha sido muy provechosa. Entonces este sentido de felicidad, más allá de todo lo que ha pasado y de todo lo que ha vivido, me parece espléndido. Vamos a resumir en pocas palabras algunos de los temas que hay: la vida de principios de siglo, la primera época de la CNT, los recuerdos del No y del Sucre, de Ángel Pestaña, de Peiró, la historia del último sindicalismo, la participación del protagonista en el Comité Revolucionario de Igualada en el 36, el maquis, la guerrilla, el campo de concentración. Hasta 50 cintas magnetofónicas fueron grabadas en París para convertirlas posteriormente en este millar de folios profusamente ilustrados. Pero sobre todo yo creo que el libro nos descubre una imagen nueva de Baltasar Porcel, la de un militante libertario, que es una cosa que suena así como muy extraña y muy abstrusa. ¿Qué clase de libertario eres tú? Bueno, una persona que ama la libertad, ¿no? Básicamente. Yo soy una persona que creo profundamente en la libertad y en la igualdad, es decir, no soy por otra parte, lo que se puede llamar un libertario de andar por ahí. Yo concibo además la libertad como un gran orden natural, como un sistema de vivir ordenado, pero un orden sin imposición, un orden donde tú y yo
hagamos unas empresas en común en las que estemos de acuerdo, ¿no? Esto es como yo concibo la libertad. A la vez, pues soy un escéptico ante la política, ante el mundo político, que lo que quiere es conquistar el poder y con el poder en la mano, en la libertad, lo pasa muy mal, ¿no? Y yo, imagínate, empecé a escribir este libro el año 70 sin posibilidad ninguna de publicarlo en aquel momento, la situación política española. Es decir, que lo hacía un poco porque veía básicamente que me enriquecía a mí, ¿no? Y ahora, esta imagen de libertad que digo, esta forma de vivir en comunidad, a mí no me impide, por otra parte, saber en qué mundo vivo. Yo no creo que la historia sea una utopía que deba realizarse de golpe la semana que viene, que es lo que piensa mucha gente, ¿no? No, creo por el contrario que la historia es un mundo muy lento, muy penoso, y que es un mundo que avanza en un sentido progresivo cada vez más. Si tú mira el siglo pasado, mira hace 1000 años y verás cómo realmente la historia ha ido adelante. Nos quejamos de nuestro tiempo, pero imagina cómo vivía Ferrer a principios del siglo. Y ahora este mismo hombre vive en París, pues en una pequeña casa, con un grifo, con una televisión, si está enfermo tiene una farmacia en la esquina, en fin, una enorme cantidad de cosas que no tenía. Por tanto, a la vez que yo siento profundamente esta fe en esta libertad y en este mundo comunitario, a la vez sé que la vida, que el sistema hasta ahora más útil para todo el mundo, más provechoso para todo el mundo, es este mundo europeo, este mundo occidental que vivimos y que está enormemente cargado de defectos. Yo he publicado en parte este libro para excitar a corregir estos defectos. Está enormemente cargado de defectos, pero es el más perfecto que ha habido históricamente y de todo el mundo actualmente es el más perfecto, es el mejor. Pero no el mejor para 3 intelectuales o para 2 señores ricos, no, no. Así estarían mejor en Arabia Saudita o cobrando un sueldo de escritor de la Unión Soviética, no. El mejor para ser libre, el mejor para todo el mundo, para la inmensa mayoría. Por tanto, en mi libertarismo, conviven 2 cosas, ¿no? Convive un enorme sentido de la historia y de la sociedad, una enorme responsabilidad. A la gente no hay que lanzarla al abismo y a la vez sí una exigencia total. Yo puedo pensar esto, pero a la vez creer que este mundo es un mundo enormemente difícil y que la política que vivimos es quizá una fórmula trasnochada, todo este perder tiempo hablando y hablando sobre temas insensatos y sobre formas, un señor se levanta y habla, pero ¿por qué no se le multa, por ejemplo? Si la política hubiera... La política de alguna forma tendría que haber una regulación de tráfico político, ¿no? Tú aparcas mal un coche o pegas al vecino, pues te hacen pagar algo, o te ponen una multa, te llevan a la comisaría, pues algo así, ¿no? Cuando uno se levanta, bueno, cuidado, ¿usted dónde va? ¿Qué pretende decir? No, que yo creo que, bueno, sus creencias no importan. Lo que usted va a decir y va a hacer es útil para la inmensa mayoría del país pasar este examen previo. Bueno, con estas declaraciones un poco acerca de su posición ideológica, de que no sé si es de este momento, es de ya de muy antiguo. Es de antiguo. Es sí. de antiguo. Parece que queda bastante completo el retrato de Baltasar Porcel, que está ya inquieto por salir corriendo, porque a lo que le gusta son los campos abiertos y no estos sitios oscuros y cerrados, y porque probablemente tiene ya que hacer las maletas para salir hacia Afganistán, o quién sabe hacia dónde. Y así luego volverá a San Telmo a escribir otro libro e irá regalándonos todo ese mundo de fantasía y de realidad y esa atmósfera que él es capaz de comunicarnos y de introducirnos un poco en nuestro propio espíritu. Muchas gracias, Baltasar. Roda el Món y torna Andrach. Sí. Adiós. Muchas gracias a ti. A ti.